Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy Guillermo Romero, Departamento de Mercadotecnia de Grupo Autofin México. Y hoy estamos en nuestro webinar sobre cómo administrar mejor tu dinero en épocas de ofertas y compras de temporada. Justo en este momento en que muchos de nosotros estamos quizás planeando cuál va a ser el destino de este ahorro o algunos planes que teníamos proyectados para final de año, creemos que es muy buen momento para platicar y dar algunos consejos sobre qué podríamos hacer con estos recursos. Y bueno, estoy aquí con Axel. Él es el responsable de productos y mercadotecnia en Banco Autofin México. Hola Axel, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muy bien, gracias. Buenos días. Tardes a todos ya. Pues qué bueno que estás aquí para platicar un poco más sobre esto. Es un tema bastante recurrido en esta temporada de compras. Háblanos un poco del tema de educación financiera en México. ¿Qué opinas? La parte de educación financiera es muy importante porque es muy sano saber cómo estamos en nuestras finanzas día a día. Entonces, la verdad en México no hay una cultura todavía, va creciendo, cada vez es mayor el número de personas que hacen su presupuesto, que es la parte primordial de unas sanas finanzas, un presupuesto, armar un presupuesto. Entonces, afortunadamente en México vamos creciendo. Gracias a toda la iniciativa privada de los bancos, se han hecho muchos esfuerzos para esta parte de cómo incrementar la educación financiera en nosotros. Porque si no sabemos cómo estamos, ¿cómo vamos a poder ahorrar? ¿Cómo vamos a poder hacer crecer nuestro dinero, si es el caso, ¿no? Ok, y bueno, además, aprovechando que ya tenemos gente conectada, quiero invitarlos a que vayan planteando preguntas respecto a los temas que vamos a ir recorriendo en este webinar. Y nosotros al final de esta charla vamos a contestarlas con apoyo de Axel. Oye Axel, platica un poco también de un presupuesto. Mucha gente habla de eso, pero ¿realmente qué es? ¿Para qué sirve? Sí, posiblemente al escuchar la palabra presupuesto te espantas y dices, híjole, son números, son muchas sumas, restas, multiplicaciones. Y la verdad que no, es algo muy sencillo y más hablando de un presupuesto de nuestras finanzas personales. Entonces, simplemente tenemos que identificar muy bien lo que son nuestros ingresos. Primero tenemos que definir cuál es nuestro ingreso fijo. ¿Cuál es el ingreso fijo? Es el ingreso que yo recibo por mi salario, mi sueldo. Hay también ingresos variables, por ejemplo, el de las personas que no tienen una nómina, sino tienen una estética, por ejemplo, tienen un taxi, Uber. Esos son ingresos variables. Entonces, tenemos que definir también esos ingresos como variables. O puede ser el caso que muchas personas pueden tener tanto ingresos fijos como ingresos variables. Entonces, lo más importante es no mezclarlos. No mezclarlos siempre. Si tú, por ejemplo, solamente tienes ingresos variables, tienes que definir en tu presupuesto tu ingreso, el más bajo del mes, digamos. Siempre es mejor que nos sobre a que nos falte. Entonces, también debes de definirte muy bien un sueldo fijo. Recuerda que tu negocio no es tu caja chica. Entonces, luego se nos hace muy fácil gastar todo lo que ingresa al negocio y ahí se nos va todo nuestro ingreso. Y ya a final de mes no tenemos ni para pagar la renta, no tenemos para pagar la luz. Entonces, es muy importante no mezclar. No mezclar, si tú tienes un negocio propio, defínete un sueldo razonable también que no exceda los ingresos mensuales de este negocio y ahí vas a tener ya tanto definido tus ingresos fijos como tus ingresos variables. Y después vamos a definir lo que son tus gastos. Los gastos también los vamos a marcar como gastos fijos. Gastos fijos son esos que no podemos eliminar, como por ejemplo el pago de nuestra renta o la hipoteca, si es que tenemos ya una hipoteca de casa, el pago de nuestros alimentos, el pago de nuestro transporte o gasolina, el pago de luz, agua, gas, todos esos gastos que mes con mes tenemos que cubrir quincenal o bimestralmente son gastos fijos que no podemos eliminar, pero sí bien podemos ahorrar. Ahí podemos empezar a hacer un poco de ahorro. Por ejemplo, no gastar tanta agua, ¿no? La luz, el gas, también cuidar todos esos gastos, los cuales nos van a generar un pequeño ahorro. Y tenemos los gastos variables. Estos gastos variables también dependen mucho de nuestro estilo de vida, que por ejemplo es si salir a comer, ir a cenar, ir al cine. Ese cafecito que te compras todas las mañanas es un gasto variable que a final de cuentas le llamamos un gasto hormiga porque no lo estás identificando, pero realmente estás gastando mucho en esos gustitos que te das. También podemos aprovechar y ahorrar en cosas como la compra de cigarros, bebidas, dulces, que no nos ayudan ni en nuestra salud ni en nuestras finanzas. Entonces, Claro. la verdad, ahí es el punto primordial, definir nuestros ingresos y nuestros gastos. Sí, creo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Todos los días vamos por ese café, fumamos un cigarro. Exacto. Y yo los invitaría a pensar, quizás si dejamos de hacerlo
¿podemos continuar con nuestras labores de todos los días o hay algún cambio en nuestra vida que afecte el dejar de hacer estos pequeños gastos hormiga? Si la respuesta es no, entonces quizás es algo que no necesitas, ¿no? Y como bien dices, Axel, es importante hacer esta especie de operación en la que dices, ok, ¿cuáles son mis ingresos? Voy a restarle mis gastos y cuál es el resultado, qué tan saludables son mis finanzas personales, ¿no? Exacto, así es. De hecho, esa es la parte del presupuesto. Es muy simple, es definir cuántos son mis ingresos y cuáles fueron mis gastos. Y al final del mes, de la quincena o semana, tú te vas a definir ese presupuesto. Si lo vas a hacer, depende cómo recibes tu ingreso, si sea semanal, quincenal, catorcenal o mensual. A ese ingreso le vas a restar tus gastos y ahí vas a tener cuál va a ser tu ahorro o tu posible ahorro. Tenemos 3 escenarios, por ejemplo, en los cuales podríamos basarnos en este esquema. Ya si tienes esta resta y al final de mes te das cuenta que tus gastos son mayores a tus ingresos, pues la verdad tenemos un problema ahí muy crítico porque pues estás viviendo de pedir prestado. Todo el tiempo te la pasas pidiendo prestado para poder cumplir con esas deudas que tienes y la verdad pues no estás nada sano en tus finanzas y tampoco te puedo asegurar que en tu salud porque eso te estresa, te genera mucha incertidumbre, no puedes dormir, no estás a gusto y eso lo contagias también con tu familia porque llegas molesto a casa, llegas de malas con tus hijos, con tu esposa, con quien sea, y eso te genera más problemas. Entonces, lo mejor es tener finanzas sanas. El otro esquema podría ser que es equilibrado, que tus gastos son iguales a tus ingresos. Pero digamos que es lo mejor, pero no es lo mejor, porque tampoco tienes un ahorro para accidentes o imprevistos. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID que se está viviendo, pues nadie tiene tampoco la cultura de un seguro. Entonces, te llegas a enfermar, no tienes ahorro, ¿de dónde vas a ingresar a un hospital? Viendo que también los medicamentos son muy, muy caros. Entonces, ahí estarías ya muy desequilibrado. El mejor escenario sería tener que tus ingresos sean mayores a tus gastos. Ahí sí sería el mejor escenario en el cual deberíamos estar todos para que tuviéramos ese colchoncito al final del mes para poderlo ahorrar, para poder invertirlo posteriormente en algo que queramos nosotros definir como una meta. Claro, y bueno, al final todo este tipo de ahorro nos va a ayudar porque a través de ciertos instrumentos que ofrecen las entidades bancarias podemos sacar provecho de esto. Ahora, quiero preguntarte también del tema de un crédito, de los créditos. ¿Qué es un crédito? ¿Qué tipos de créditos hay? Ok, bueno, antes de saltarme al crédito, quisiera mostrar un poco más la parte del ahorro. Siempre un ahorro debe ser cuantificable. Primero, como lo dije, hay que definir cuál es mi meta. Define cuál es tu meta. ¿Cuál va a ser tu meta? Tu meta va a ser comprarte un carro, va a ser comprar un celular, irte de viaje, casarte. Define tu meta, después cuantifícala. Es muy importante saber cuánto te va a costar esa meta que te estás poniendo. ¿Cuánto me va a salir mi celular de último modelo, mi carro, mi boda, mi viaje? Después vas a priorizar. Es muy importante que priorices y que seamos muy realistas. Tampoco vas a pedir un celular que no te va a alcanzar con tu ingreso mensual. Entonces, esos son puntos principales para definir un presupuesto, ya que si vas a poner cosas que no vas a alcanzar, pues a final de cuentas nunca vas a lograr un ahorro. Te vas a cansar, te vas a ver fastidiado de estar ahorrando para algo que no vas a alcanzar. Entonces siempre las metas deben de ser razonables y muy coherentes con lo que vas a pedir, ¿no? Con lo que tienes como tu ahorro tú. Claro, entonces... Ahora sí, viéndonos a la parte del crédito, el crédito mucha gente lo ve como una extensión de su ingreso y eso es un error. La verdad, el crédito no es un excedente de tu ingreso. A final de cuentas, un crédito es una cantidad de dinero que te presta alguna institución sobre un interés. Siempre va a haber un interés de por medio y un plazo determinado para pagarlo. Pueden ser plazos desde 3 meses hasta 48, 60 meses, 70 meses, pero siempre regularmente, mientras mayor sea el plazo, mayor va a ser la tasa de interés que vas a pagar. Y ahí, la verdad, pues te estás endeudando. En vez de hacer un ahorro, marcarte esa meta para definir cuánto voy a ahorrar para tener mi celular y no lo saques a crédito. Te puedes tener un beneficio en esa parte. De acuerdo. Y bueno, siguiendo en el tema de créditos, ¿cuál es la recomendación? ¿Hacer pagos mínimos? ¿Hacer el famoso pago totalero? Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito, por ejemplo, es un instrumento
que te otorga una institución, que es un medio de pago a través del cual puedes hacer compras en distintos comercios, siempre a través de una terminal punto de venta o hasta el mismo internet puedes utilizar ya estas tarjetas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Como les dije, el crédito no es una extensión de tu ingreso. Siempre va a ser una cantidad definida, la cual vas a tener que pagar sí o sí cada mes. Y se la tienes que descontar a tu presupuesto. Va a ir dentro de tu gasto fijo, porque ya se va a volver un gasto fijo. Entonces, la tarjeta de crédito es muy buena porque te puede servir mucho si la sabes utilizar, porque te puedes financiar hasta 50 meses. Las tarjetas de crédito tienen una fecha de corte y tienen una fecha de pago. Si tú compras días después de tu fecha de corte, te puedes financiar hasta 50 meses, pero es muy importante que siempre realices pagos totales. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente recibe su estado de cuenta y ahí se marca, es muy específico el estado de cuenta y te dice, pago mínimo 300 pesos, pago para no generar intereses 3,500. Se te hace fácil pagar mes a mes tu pago mínimo, pero no te estás dando cuenta que estás pagando mucho interés por ese pago que estás haciendo mínimo al mes. Lo más recomendable es que seas un cliente totalero, que cada mes pagues tu total de ese crédito para que no te genere intereses. Y como decía, las tarjetas son muy buenas también porque muchas tarjetas tienen el esquema de puntos, te premian por el uso, entonces úsalas a tu favor. Compra siempre, paga totaleros, pero nunca te endeudes de más, nunca te endeudes. También ahorita, por ejemplo, hablábamos de la temporada, ¿no? Se da mucho que en esa temporada, y pues la verdad ahorita ya en esta época ya no hay temporadas, ya todo el año hay meses sin intereses, ya en cualquier tienda te venden a meses sin intereses. Son muy buenos los meses sin intereses porque a final de cuentas te están dando la posibilidad de comprar algo que no tienes en este momento el dinero para comprarlo y sin intereses. No se confundan porque hay pagos fijos que muchas veces llévatelo a 12 pagos fijos y no es lo mismo pagos fijos que pagos sin intereses. El pago fijo siempre lleva un interés de por medio. Entonces, ahí sí es muy importante que también comparen en diferentes establecimientos los precios que les están ofreciendo. Vete a diferentes tiendas y es el mismo artículo, ve si tiene el mismo precio para ver si realmente es un producto que estás comprando sin intereses. Muchas veces también, desafortunadamente, son estrategias de marketing en la cual te venden un producto sin intereses, pero realmente ya le subieron ese precio. Entonces, es muy, muy importante que chequen, que comparen, siempre comparen. Y ahorita con tanta tecnología, métanse a internet, búsquenlo y comparen, hagan su comparativo y vean si realmente el artículo que quieren comprar realmente está a meses sin intereses. Claro, entonces, digamos que las tarjetas de crédito son un instrumento financiero el cual debemos de usar con responsabilidad y de alguna manera siempre estar consciente de nuestra capacidad de pago, ¿no? Entonces, tratar siempre de cubrir más del pago mínimo y quizás tener una o no más de una, un par, pero siempre que las tengamos, estar conscientes pues de que tienen una fecha de corte, de que hay que estar al corriente con los pagos y que es una línea de crédito revolvente, ¿no? Exacto. Ok. Y bueno, regresando al tema de las metas, bueno, aquí en la presentación que traemos hoy, recapitulando, tenemos este tema, ¿no? De que deben ser siempre medibles, relevantes, claras y realistas, como lo comentabas. Es correcto. Quiero preguntarte acerca de mi banco y bueno, regresando al tema de ahorro, ¿qué productos nos ofrece o cómo nos puede ayudar cuando ya tenemos un ahorro y queremos comenzar? Ok, si tú no tienes ahorita el hábito del ahorro y quieres comenzar a ahorrar, tenemos un producto que es muy sencillo, que es mi cuenta express, la cual es una cuenta vista, la cual el beneficio de esto es que tu dinero va a estar siempre disponible en el momento que lo necesites, pero te va a dejar un rendimiento por tu saldo promedio mensual que tengas en esa cuenta. Y es muy fácil de abrirlo. Puedes descargar nuestra aplicación a través de nuestro portal y en 5 minutos abres tu cuenta en línea. Es muy sencillo, la verdad, muy, muy, muy sencillo. Ahora bien, si tú ya eres un gran inversionista, que ya tienes esa cultura del ahorro y de invertir, también tenemos un producto muy bueno que es Bamelit. Este producto es una inversión la cual puedes invertir a un plazo largo. Es 1 año, 2 años, 3 años y 5 años y te vamos a ofrecer una tasa de hasta 110% de CETES. Y lo mejor de todo este producto, Guillermo, es que vas a recibir el rendimiento de tus intereses el día que contrates tu inversión. Esto quiere decir, si hoy cierras tu inversión, te pagamos el rendimiento de tus 5 años. Entonces, esto la verdad es una superventaja y lo mejor del caso es que también puedes reinvertir estos intereses para que también te generen un rendimiento. Ok, pues muchas gracias. Quisiera empezar con algunas preguntas que nos han llegado. Y antes también
decirte, oye, si yo quiero más información tanto de mi cuenta Express como de Bamelit, ¿en dónde lo puedo encontrar? Ok, miren, se pueden meter a nuestro portal que es www.mibancobam.mx. Ahí van a encontrar la información de estos productos para conocerlos a fondo y también con gusto un asesor los puede contactar. Ahí pueden dejar sus datos y los llamaremos de inmediato. ¿Cuál es lo óptimo de ingresos que debería tener para comenzar a ahorrar? ¿Se necesita algún nivel de ingreso o todos podemos ahorrar? Como lo dije al principio, es finanzas personales. Tú tienes que definir ese presupuesto, tú tienes que definir cuántos son tus gastos. Los gastos, como dije al principio, también los gastos fijos es complicado que los eliminemos. Sí los podemos reducir, pero sí podemos eliminar los gastos variables, como lo comenté también, lo del cafecito. Entonces, eso lo vas a definir tú. Tú vas a definir cuánto vas a ahorrar al mes, cuánto te puede ahorrar. Pero desde 100 pesos puedes ahorrar mensualmente. No necesitas grandes cantidades para empezar a hacerte ese hábito del ahorro. La verdad que háganlo, hagan ese ejercicio. Por ejemplo, si tienen el hábito de comprar todos los días un cigarro antes de llegar a la oficina a trabajar o el café, en vez de comprar ese cigarro, ese café, pónganlo en una alcancía. Y al final de mes cuenten cuánto se hubieran gastado en ese café o en ese cigarro. Y eso mejor lo ahorras y lo vas ahorrando. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que puedes evitar muchas cosas de tu día a día que no te van a afectar, las cuales te van a generar un ingreso. Ok. Veo también aquí muchas preguntas, pero para englobarlas, quisiera que nos cuentes cómo a nivel experiencia de usuario nosotros podemos abrir una cuenta Express en mibancobam.mx. Ok, para poder abrir la cuenta, como los dije, puede ser muy fácil. Descarguen la aplicación del banco, lo encuentran como Mi Banco Móvil BAM, la descargan en su celular y ahí les da la opción si son clientes o no son clientes. Ahí le dan no soy cliente en caso de no ser cliente y te va a llevar todo el proceso para abrir una cuenta, Mi Cuenta Express. En menos de 5 minutos vas a tener tu cuenta abierta, solamente te van a pedir tu identificación oficial vigente y tu comprobante de domicilio. Si tu identificación está vigente y cuenta con tu domicilio completo, esa también la puedes subir como tu comprobante de domicilio. Ok. Y bueno, también, además de Mi Cuenta Express, que ya hablamos, ¿qué otras opciones de ahorro ofrece Banco Autofin México? Ok, como lo comenté también, tenemos para los principiantes una cuenta Vista, tenemos Bamelit para grandes inversionistas, pero también tenemos el Pagaré, el CEDE. La diferencia de estos dos productos es que el Pagaré recibes tus rendimientos al final del plazo. Esos pueden ser desde un día hasta 360 días. Y tú defines el plazo y el monto. A partir de 10,000 pesos puedes invertir en este esquema. O CEDE. El CEDE lo que hace es que tus rendimientos te los vamos a pagar mes con mes. Ahí pueden ser desde 90 días hasta un año. Y tus rendimientos van a estar pagando mes con mes. Ahí, por ejemplo, ese producto se los recomiendo mucho a la gente jubilada, pensionada, que ya tiene un ahorro durante su vida, lo hizo, que lo guarden en CEDES y con su rendimiento van haciendo su gasto del día. Y ahí tienen su dinero asegurado. Ok, pues muchas gracias, Axel, por todas las recomendaciones y todo lo que platicamos hoy en temas de ahorro, de créditos y de los productos que puede ofrecer Banco Autofin México. Y yo quiero invitarlas, obviamente, a que los sigan a ustedes en redes sociales. Sé que están en Instagram, en Facebook. Así es, y en LinkedIn también, para que nos sigan, por favor. Ahí estamos publicando mucho el tiempo también sobre la parte de finanzas personales, tips de cómo ahorrar. Síganos y van a ver que es una buena experiencia. Y háganlo, hagan ese ejercicio de estar ahorrando, aunque sea mínimo, no importa el monto, lo mínimo que puedan, ahorren y háganse esa cultura del ahorro. Una última pregunta, ¿cuál es el rendimiento que puede dar mi cuenta de ahorro? Depende, por ejemplo, depende las inversiones o depende si estamos hablando de Mi Cuenta Express, por ejemplo. Ahí, como les dije, es dependiendo del saldo promedio mensual que tengas. Ahí te vamos a dar un rendimiento a partir de 10,000 pesos y ahí se va sobre un porcentaje de CETES. Ahí te estaríamos pagando el 40% de CETES que está vigente en ese momento. Ok, ¿sabes si se cobra alguna comisión por utilizar la app? No se está cobrando ninguna comisión ahorita, entonces es momento de que la abran, descarguen la aplicación y utilícenla. No se cobra comisiones. También las inversiones no cobran comisiones, no generan comisiones, entonces la verdad es bastante bueno hacer un ahorro formal. También en México existe mucho el ahorro informal. Sabemos mucho que la gente ahorra en sus casas, bajo del colchón, el cochinito o hasta las propias tandas. Eso es un riesgo, la verdad. No les recomiendo que lo hagan porque es un riesgo. Podemos ahí perder nuestro patrimonio, nuestro dinero. Sin en cambio, si lo metes a una institución regulada como es un banco, como en este caso Banco Autofin, tu dinero está asegurado y protegido, garantizado por el IPAF. Entonces, la verdad, les recomiendo mucho que
hagan este esfuerzo y hagan estos ahorros. Bueno, pues muchas gracias, Axel, y los invito a entrar a la página mibancobam.mx, a descargar la app y abrir su cuenta Express. Gracias a todos, que tengan excelente tarde, buen fin de semana.